Hola, bienvenidos a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de que quieran aprender de mí, que quieran ver esta masterclass. Esta masterclass está dirigido para esas personas que están viviendo de una carrera creativa o quieren vivir de una carrera creativa. Entonces son todos esos tips y consejos que a mí me gustaría haber aprendido antes de ponerme una empresa, ¿no? Entonces, claro, como la masterclass se titula, es todo lo que me hubiera gustado saber antes de ponerme una empresa creativa. Yo soy Estefanía Cáceres, soy la fundadora de Instinto Studio. Instinto Studio se dedica justamente al branding, packaging y ilustración. Tenemos clientes en España, en Ecuador, en diferentes lugares del mundo. Estoy muy contenta porque bien o mal, este ha sido un sueño que se ha creado con algunos años, con muchísimo esfuerzo y claramente con muchísimos errores también. Entonces, mi idea es poder transmitirte todos esos tips para que tu camino sea un poquito más ligero, fácil y rápido también. Entonces, voy a empezar compartiendo mi pantalla y empezamos con la clase como tal. Ok, entonces esto es todo, como les decía, todo lo que me hubiera gustado saber antes de ponerme una empresa creativa. Em, Ahora, yo creo que cuando nosotros empezamos, siempre, bueno, tienes algún tipo de señales en las que sabes que estás yendo por el buen camino, ¿no? Entonces, para mí, una de las señales era como que lo piensas hasta en la ducha. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo un proyecto que me fascina, que estoy, digamos, como súper metida y todo, es como que es casi imposible que se separe de mi cabeza, ¿no? Entonces, literalmente es como cuando entras en ese estado, como cuando estás enamorado y lo piensas hasta en la ducha, ¿no? Entonces, eso es una excelente señal para saber que estás yendo por el camino correcto, ¿no? También lo que me pasa bastante, lo que me pasaba y me sigue pasando es, piensas qué hubiera pasado si tú hubieras hecho tal proyecto. A veces cuando camino y veo algo que me fascina, un branding que me encanta o veo un packaging que me llama un montón la atención, es como primero ojeo absolutamente todo, todos los detalles, cómo fue impreso, cuáles son los textos, cómo está diagramado, qué estilos de ilustración, minimalista o más realista. Entonces, primero haces como un scan de absolutamente todos esos detalles. Y también siempre me pongo a pensar qué hubiera pasado si es que yo lo hubiera hecho, qué decisiones hubiera tomado, qué cosas estoy aprendiendo con lo que estoy viendo, cuál hubiera sido mi propuesta, ¿no? Entonces, esa es otra excelente señal. Em, También te preguntas qué puedes mejorar. Siento que esto es algo como que crucial, ¿no? O sea, siempre tener ese feeling de, ok, estoy yendo bien, o estoy yendo por un camino que me gusta y siento que por ahí y tiene que ser, pero siempre estás cuestionándote qué es lo que yo puedo mejorar hoy, qué puedo aprender, qué puedo, no sé, justamente aprender de ese error que cometí haciendo un proyecto, ¿no? Algo que me fascina hacer ahora es como al finalizar el año hago un recuento de todas esas cosas que he mejorado, que he aprendido o que he puesto de nuevo en mi proceso creativo, ¿no? Y también veo todas esas falencias o esos errores o no sé, quizás esas cosas que no están tan bien pulidas de mi proceso creativo y que yo las pueda mejorar el año siguiente, ¿no? Entonces me gusta tener como que ese parámetro también de comparación propia, ¿no? Creo que eso es algo crucial también. Y cuando estás empezando, quizás es bueno hacerle cada 3 meses, ¿no? También algo importante, otra señal, es como que inviertes en tu conocimiento por gusto, o sea, justamente te metes a cursos, te metes a masterclass o no sé, también yo creo que ahora las redes sociales son como una fuente grande para hacer como tu propio, sí, para aprender, ¿no? Entonces, para mí es cuando estoy bloqueada o algo y uno de los ejercicios de la masterclass es como estoquear a tus ídolos, ¿no? Entonces, normalmente cuando estoy bloqueado a algo es como que comienzo a estudiarlos, ¿no? Y también como que yo creo que he perdido ya la cuenta de cursos que he hecho
en general y algo que me fascina a mí hacer es ilustración de marca. Entonces me he metido a un montón de cursos de, de patrones de marca, de cómo digitalizar, cómo, no sé, utilizar métodos más manuales y aplicarlos. Entonces como que tenemos algunas señales que nos van guiando en el camino correcto. Y para finalizar esta parte es como tu motor principal es hacer las cosas por pasión. O sea, siento que yo ya voy 7 años en esto y aunque obviamente hay muchísimas veces en las que quiero botar la toalla, mi motor principal sigue siendo la pasión. O sea, yo me sigo levantando y sigo diciendo como que agradezco tener esta profesión, esta carrera y este trabajo que me permite hacer cosas que me fascinan. Y obviamente tendré un montón de cosas que no me fascinan que hacer, porque claro, o sea, si es del trabajo, no todo es color de rosas, no es todo como nos pintan en Instagram, pero la mayoría de cosas las sigo haciendo por muchísima pasión, ¿no? Em, entonces, ustedes tienen un workbook que si bien está colgado en el link o les vamos a mandar por correo, y el primer ejercicio es, ¿qué pasaría si es que a mí no me importara el dinero? ¿Cuáles son esas cosas en las que yo me dedicaría si es que, digamos, yo no tengo que estar pendiente de llegar a final de mes, ¿no? A mí me gusta hacer esto y a veces me sigo preguntando esto para saber bien si es que estoy enfocada como que no en el camino correcto, sino como que en la rama correcta, esa es la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando acabé la universidad pensaba que para mí lo hubiera sido genial como hacer algo relacionado con diseño web, pero en realidad la razón de hacer eso justamente era el dinero. ¿Por qué? Porque obviamente es una de las ramas que te da bastante dinero, pero ya con la práctica, y también agradezco al Steffi de hace unos años de que no se metió en ninguna maestría, apenas acabó la universidad. Sí, ese es tu caso, como que yo creo que o sea, es súper importante tener experiencia para justamente saber en qué te quieres enfocar, ¿no? Y en la práctica me di cuenta que a mí los proyectos que más me frustraban eran justamente lo que tenía que ver con diseño web, ¿no? Y ahí me di cuenta de que mientras más trabajaba, mientras, digamos, tenía ciertos contratos y proyectos, era todo lo que tenía relación con el packaging y también con el branding. El branding basándose muchísimo en la conceptualización y en la estrategia, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que ahora vivo en Barcelona porque vine a estudiar mi maestría en branding en el ISABA y pues nada, ahora literalmente esa es mi fuente principal de ingreso, ¿no? Hacer proyectos de branding general. Entonces, quiero que en este ejercicio se especifique en una rama. Ejemplo, por ejemplo, en el diseño. En el diseño tienes, bueno, branding, packaging, puede ser también ilustración. Entonces, ¿qué sería eso que tú harías sin importarte el dinero como tal, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejercicio que claramente ustedes ya lo van a hacer por su cuenta. En la clase en vivo lo que hicimos es compartir nuestras preguntas. Y por ejemplo, una de las respuestas fue de que seguirían haciendo literalmente lo que estaban haciendo ahora, ¿no? Todo lo que tenía, había una chica que dijo que era todo lo que tenía que ver con ilustración y que se dio cuenta de que, por ejemplo, el manejo de redes sociales no era mucho lo suyo, ¿no? Entonces, claramente tienes que tomar igual decisiones en base a tu economía, pero entonces quizás es bueno como pulir ese lado de ilustración porque eso es lo que te sigue encendiendo el alma como tal. Ahora, sí, vemos que todo es color de rosa, de sí, mis señales y bla, 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 pero a veces muy poca gente habla de todas esas cosas que son terribles o que son súper, de cierta manera, como no son tan color de rosa como te lo pintan, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas esenciales que tienes que hacer es no creer todo lo que piensas acerca de tu negocio y o de ti. ¿No? A veces, no sé, te va mal en algo y es como que ya te pones como la etiqueta de soy un fracaso, nadie me va a contratar, soy pésima en esto, ¿qué estoy haciendo? Mejor tiro la toalla, ¿no? Entonces, saber que todas esas
pensamientos y conceptos que tienes acerca de tu negocio o de ti. Muchas veces pasa también porque te estás comparando con alguien. No eres tú, ¿no? No es tu negocio como tal, ¿no? También otra cosa que hay que tomar en cuenta que a veces es muy duro apostarle a un negocio que todavía no ves los frutos, ¿no? Entonces, cuando recién empiezas y todo es como que tienes que estar dándole, levantándote, literalmente quizás no ganando lo que deseas, pero teniendo como una idea de que en algún punto lo vas a hacer. Cuando yo recién empecé con esto, yo antes era como pasante, ¿no? Entonces digamos que como pasante ganaba 150. Y cuando ya comencé a vivir de esto, mi primer sueldo creo que fue como 120, entonces gané menos de lo que yo, o sea, lo que ganaba como pasante como tal, ¿no? Y habían meses en los que literalmente cubría los gastos fijos y se acabó, ¿no? Entonces, sigue siendo duro, más aún cuando, por ejemplo, ves a quizás a colegas o personas que se graduaron contigo, que ya tienen un sueldo muchísimo más alto, ¿no? Y ahora agradezco de que no boté la toalla, que literalmente ahí era cuando tenía que seguir sembrando y sembrando y sembrando para recoger la cosecha como tal, ¿no? Otro spoiler es como que siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? O sea, que literalmente esas personas te sirvan de inspiración y no de frustración. Absolutamente siempre va a haber alguien mejor que tú, que lo haga mejor que tú, que lo venda mejor que tú, que ilustre mejor que tú, que no sé, tenga más clientes que tú, entonces siempre va a haber alguien mejor. Y en realidad que eso es lo que digo, como el tema de comparación es sumamente humano, pero también que no sea un bloqueo como tal, ¿no? Otra cosa que no te dicen mucho acerca de ponerte tu empresa, porque claro, o sea, lo que vemos en Instagram y en redes es como por poco la gente que tiene su propia empresa es como que se levanta cuando quiere y se va a comer con su amiga tal día y a tal hora y no sé, se coge el viernes libre y bla, bla, bla. Y eso sí, pueden ser muchísimos de los beneficios que tienes cuando una vez ya estás más estable, porque al inicio vas a tener que trabajar muchísimo más, pero algo que no te dicen es justamente la inestabilidad económica. Hay meses en los que puedes tener un mega sueldo y no sé, puedes ahorrar para los siguientes meses de vacas flacas y todo, y hay meses en los que en realidad es como que te quedas viendo como que, ok, o sea, este no fue un buen mes, ¿no? También siento que, como les decía antes, o sea, cuesta no botar la toalla cuando va todo mal. O sea, a veces el esfuerzo no se ve reflejado en tu cuenta bancaria, ¿no? Te puedes esforzar, esforzar, esforzar y de verdad no estás viendo los frutos. Entonces ahí es literalmente cuando, ok, tienes que creer en ti, pensar que las cosas van a mejorar y seguir luchándola, ¿no? Y otra cosa que hay que tatuarse en la cabeza es que ningún éxito es de la noche a la mañana. Y más adelante les voy a mostrar como un TED Talk que es como mi medicina cuando estoy batallando contra mí misma en mi cabeza, ¿no? Pero ahora quisiera que hagan otro ejercicio, que es el segundo ejercicio, que es justamente esta emoción traducida en garabato, ¿no? Entonces, este ejercicio es, no sé si han escuchado o han visto acerca de Se Regalan Dudas y Despertando Podcast. Bueno, ellas lanzaron como un curso que era justamente ejercicios de arte terapia para vivir de mejor manera con tu ansiedad. Entonces, en el primer ejercicio, que también es gratis en esa parte, el resto del programa sí cuesta, es justamente como que definir ciertas emociones y poder darles como una cara, ¿no? Una forma, ¿no? Entonces, en esta parte, en el workbook, ustedes tienen la pregunta y tienen como un cuadrito. En ese cuadrito quisiera que metan ahí todo lo que van sintiendo, ¿no? Pero primero, lo que quisiera es que anoten esas 5 mentiras que ustedes se dicen a sí mismas, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo de cuáles son las mentiras que a veces yo me estoy repitiendo en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, soy un fracaso. O sea, algo me sale mal y todo, y es como lo generalizo, ¿no? O sea, soy un fracaso. En vez de decir, me fue mal en este proyecto, mi cabeza ya dice, eres un fracaso, ¿no? También no lo voy a lograr. Entonces, esa es otra mentira que me digo, o sea, no tengo evidencia para que no lo logre porque ya lo he logrado muchísimos años. Nadie me va a contratar. Otra vez, no tengo evidencia para eso, ¿no? Pero normalmente esa es la mentira. Nadie me va a contratar, nadie va a comprar mis servicios, bla, bla, bla.
Se van a ir por mi competencia. Otra vez, otra mentira machacándome, ¿no? Cuando sabemos que siempre hay para todos, ¿no? Y no tengo el talento suficiente. Entonces, esas son mis 5 mentiras que normalmente yo me estoy repitiendo en la cabeza. Entonces, quisiera que en este ejercicio como que literalmente anoten esas 5 mentiras y una vez que las anoten, algo que yo también hago con mi psicóloga es como que ya darles un nombre de una emoción, ¿no? Justamente a veces cuando sientes, digamos, esa pesadez que te generan estas mentiras, es como, yo en realidad lo veo como una nube que está como revoloteando cerca de mí, ¿no? Entonces, a veces cuando ya le das un nombre, es como que ya le puedes ver a los ojos, dice, ok, esto me está estorbando, lo puedo poner aparte, ¿no? Esto me está estorbando, lo puedo poner aparte. Entonces, por ejemplo, la emoción que yo siento cuando yo me digo soy un fracaso es de suma tristeza. La emoción que yo siento cuando digo no lo voy a lograr es desesperación. Nadie me va a contratar, es frustración. Se van a ir por mi competencia, quizás envidia. No tengo el talento suficiente, es miedo. Entonces ya lo voy poniendo en palabras. Estas son las sensaciones que yo siento cuando pienso estas mentiras. Y ahora en este recuadro quisiera que se pongan una musiquita linda y que en 30 segundos o un minuto comiencen a rayar absolutamente todo lo que van sintiendo. Denle forma a esas mentiras, ¿no? No sé, por ejemplo, si la frustración quizás yo lo veo como picos, ¿no? O el miedo quizás yo lo veo como una espiral, o la frustración quizás yo lo veo con líneas muchísimo más agresivas, ¿no? Entonces vayan poniendo todo eso que van sintiendo. Y una vez que acaben, quisiera que vean eso y se den cuenta de que, ok, esto no necesito, esto no me está permitiendo como que continuar con el sueño que yo tengo de vivir de esto, ¿no? Entonces, y es normal que lo tengas, absolutamente todas las personas lo tienen, o sea, como que dudar de uno mismo es la cosa más, o sea, diaria que existe en la vida. Entonces, yo quiero que cojan ese papelito y mentalmente lo guarden en un cajoncito, pero antes de guardarle, el ejercicio que yo hago, y esto no es que lo he visto en ninguna parte, es de cierta manera lo traduzco a algo que sí me beneficia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando, soy un fracaso, ¿no? Entonces, quiero que le pongan una oración o una palabra, sí, más que nada, sí, va a ser como una frase en las que le quiten el poder a eso, ¿no? Entonces, soy un fracaso, en mi caso. No tengo evidencia para pensar que soy un fracaso. Me ha ido excelente, la gente me sigue contratando. Entonces, de cierta manera, le quito el poder a eso, ¿no? Se van a ir por mi competencia. Es como que, y otra de las cosas que yo digo, me digo a mí misma, es como que, ok, si ese es el miedo, entonces se van a ir por mi competencia. Es como que yo sé el valor que tiene lo que yo hago. Yo sé que entrego absolutamente todo lo mejor de mí cuando alguien me contrata. Y yo sé que mi talento no lo tiene ninguna otra persona, porque el talento es único, ¿no? Entonces, esa es otra oración y frase que le baja el poder a esa mentira, ¿no? Entonces, una vez que ya hagan sus garabatos, también traduzcanle en esas frases que te sirven. Y a veces es necesario o les recomiendo que estas frases que en realidad le quitan el poder a las mentiras, los tengan a mano. Entonces, si quieren, anótense en sus notas del celular para que cuando estén pensando en 100,000 cosas por las que no deberían hacer lo que están haciendo o ni siquiera tendrían que intentarlo, se lean esto y les ayude, ¿no? Esta es, y ahora les quiero mostrar este video que me fascina. Ya ni siquiera sé cuántas veces he visto este TED Talk. No sé si la conocen tampoco. Ella es Carla Souza, es una actriz mexicana que me fascina. Y bueno, yo no sé por qué, pero creo que cambió el nombre del TED Talk. Antes se llamaba Los frutos de la adversidad, ahora se llama Fracaso tras fracaso. No sé por qué cambiaron el nombre, pero bueno. Y les quiero compartir como un minutito, unos minutitos de este TED Talk, ¿no? Normalmente este es el TED Talk que siempre veo cuando estoy en alguna crisis existencial. Entonces, toda costa, una sociedad que nos vende ideas que en mi opinión son mentiras muy bien maquilladas, desde las sencillas como
Sin ejercicio ni dieta pierde 15 kilos en 2 días. Aprende todo un idioma en tan solo 2 semanas. O los sutiles filtros que les ponemos a las fotos que subimos a las redes sociales, que son versiones perfectas e irreales de quiénes somos, y nos ahogan cuando tratamos de mantener esa imagen o ese estándar. ¿O qué me dicen de las vidas de Rafa Márquez, Rodolfo Neri, Iñárritu o Frida Kahlo, que nos pintan como seres superdotados, que únicamente llegaron al éxito por su talento y no por horas y horas de experiencia, trabajo y fracaso a diario? Lo peor es que nos creemos esas mentiras. No saben las veces que la gente llega a mí y me dice, Carla, ¿cómo le hago para lograr mis sueños en la vida? Es que quiero ser actriz, no sabes, mi mamá y mi tía me dicen que soy buenísima. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué clases o qué cursos estás tomando? No, bueno, pues es que todavía no, pero bueno, es que mi mamá y mi tía me dicen que ya estoy lista para empezar a actuar. Mentira. Tengo un video de cuando tenía 12 años actuando para un proyecto de la escuela, para que se den cuenta que mis ganas de ser actriz no era suficiente para hacerlo. ¿Ven cómo era importante que fuera a estudiar horas y horas? Sí, iba tomando clases de actuación. Mi autor, bueno, uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, prueba esta teoría en su libro Outliers. Toma casos de éxitos y genios que normalmente pensamos que así nacieron, superdotados, y calcula que en realidad tuvieron más de 10,000 horas de experiencia y estudio en su campo antes de ser titulados genios o expertos. Yo practiqué gimnasia olímpica durante 8 años, entrenaba 5 horas diarias de lunes a sábado, con llagas en las manos, dejando sangre en las barras. Me tenía que seguir esforzando sabiendo que lo tenía que hacer para seguir siendo parte del equipo. Levantándome a las 5 de la mañana para ir a entrenar antes de la escuela, sacrificando viajes, fiestas, noviecitos. Esos 8 años me enseñaron que la medalla de oro no se gana accidentalmente. El músculo se tiene que desgarrar para crecer. El músculo se tiene que desgarrar para poder crecer. Aunque entiendo la ciencia detrás de esto, entonces, ¿por qué aún así maldigo los momentos en los que la adversidad me toca la puerta? Imaginen esto, estoy en el primer día en la escuela de actuación en Londres, audicionan 5,000 chavos y solo aceptan a 15 mujeres y a 15 hombres, así que como pueden imaginarse, me siento un poquito demasiado especial. Y ese primer día llega uno de los profesores más respetados y nos dice, en 5 años, solo 3 de los 30 que están aquí van a tener trabajo en esta carrera. Como 10%, pero digo, si todos somos talentosos, no creo que sea tan difícil. Y conforme fueron pasando los meses, 6 se salieron el primer año, unos cambiaron de profesión, de carrera, unos los perdimos por crisis emocionales y mentales, y mismo un amigo mío, Robin, uno de los actores más talentosos de esa escuela, se suicidó. Es difícil. Cualquier carrera que ustedes quieran hacer es y va a ser difícil. Entonces, ¿cuál es tu gasolina? ¿Qué hará que aguantes vara en los momentos más oscuros, más difíciles con los que te vas a encontrar? ¿Qué es, como diría una abogada en la serie How to Get Away with Murder, tu motivo? No juzgo. Si tu motivo es ser millonario, si tu motivo es ser famoso, lograr que tu ex se arrepienta de haberte cortado, está bien. Lo único que digo es que ese motivo debe de estar tan arraigado a tu ser, tan impregnado en tu piel,
que no importa la tormenta, el rechazo, la crítica que recibas, ese motivo hará que te levantes y que le sigas dando. Carla, perdón, estamos buscando a alguien más famoso para este papel. Levántate, Carla, ándale. Sí, Carla, estamos buscando a alguien menos famoso para este papel. Más latina, menos latina, más flaca, menos flaca. Ándale, Carla, síguele, síguele. La cantidad de nos, rechazo y críticas que recibo a diario varían de comentarios de productores famosos a... Bueno, yo creo que les puse la parte más favorita y algo que bueno, en realidad les recomiendo ver absolutamente todo. Este TED Talk de verdad es uno de mis TED Talks favoritos, y las veo siempre en mis crisis existenciales, como les decía. La otra vez estaba aquí en la casa y viendo esto y para preparar la masterclass y mi novia llegó como que otra vez estás con otra crisis existencial. Entonces, bueno, nada, es un texto que me fascina y más que nada como que me llena de gasolina, como que, ok, o sea, cualquier cosa que me sale mal está como que puesto en mis 10.000 horas de prácticas, ¿no? Y también saber eso, ¿no? A veces vemos como otra gente y ni sé cuánto y que quizás está viviendo una vida que nosotros queríamos llegar a vivirla o algo parecido a eso, ¿no? O sea, es independencia económica, ese tipo de proyectos, este tipo de clientes, pero a veces no nos damos cuenta que hay tantos fracasos y tantas cosas detrás de eso, detrás de ese éxito. Entonces, lo mejor que podemos hacer es seguir dándole, ¿no? Entonces, este ejercicio quiero que hagan es, ¿cuál es su motivo? Literalmente, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? En mi caso, uno de mis motivos es poder tener una carrera o una profesión o mi tipo de una cartera de clientes que me permita viajar. A mí me encanta, por ejemplo, estar moviéndome por el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que voy a Ecuador, y me voy a quedar 2 meses, saber que nada va a pasar, que absolutamente todo va a estar bien, que el anterior mes estuve en un safari en Sudáfrica y es como que ok, si tuve una reunión ahí, es como que qué delicia poder saber que mi oficina es el mundo. Entonces, ese es uno de mis motivos principales, ¿no? Por ejemplo, otro motivo que me compartieron y que me llamó muchísimo la atención, y que me gustó muchísimo era como que levantarme, o sea, para el motivo es levantarme y saber que lo que hago en realidad me gusta. O sea, qué hermoso que ese sea tu motivo, ¿no? O sea, levantarte y literalmente hacer algo que te apasiona, que te gusta y que no tienes, no sé, dedicarte a algo que te da de comer, pero que no te da ni un gramo de felicidad, ¿no? Entonces, este es el siguiente ejercicio que me gustaría que complete. Todo igual, acuérdense que esté en el workbook. La idea es que se impriman el workbook y lo tengan a mano. Y ahora quisiera hablar de todos esos errores que existen, ¿no? Entonces, claro, antes de hablar de cualquier acierto, me gustaría literalmente cuáles son esas cosas que me hubiera gustado, bueno, que fueran necesarias, pero claramente que me dejaron una buena escuela, ¿no? Entonces, un error principal es como pensar que el bolsillo ajeno es más importante que el mío, ¿no? Normalmente a veces de clientes como que sí, sabes que es que recién estamos empezando y sabes que no se están invirtiendo como 30.000 en el restaurante, pero no quieren invertir 2.000 en el diseño, ¿no? Entonces, estamos recién empezando y no sé, tenemos otras propuestas que son más baratas y también, pero no te preocupes porque nosotros también vamos a tener más proyectos en el futuro. Caso, a veces es casi nunca pasa ese tipo de cosas que te siguen dando y dando proyectos. Y claro, a veces uno por este miedo de no tener clientes o lo que sea, es como que rebajas tus precios y de cierta manera es como que literalmente rebajas tu calidad de vida, ¿no? Porque mientras más bajas tus precios es como que no estás ganando lo que en realidad quieres o necesitas ganar, ¿no? Entonces a veces uno está más pendiente de ese bolsillo ajeno que tu propio bolsillo, ¿no? Otra cosa, otro error grande es ser muy permisiva con otras empresas y no pensar en la mía. A veces, no sé, o sea, hay gente que, a mí, por ejemplo, no me gusta trabajar tanto con empresas muy grandes, ¿no? Porque las empresas muy grandes, uno, todo lo que haces pasa por un sinnúmero de personas que te van a decir absolutamente toda la clase de comentarios, como no me gusta el color rojo porque mi mamá le detesto, ¿no? Entonces, son comentarios así y también tienen unas políticas para pagar, como que, no sé, te pagamos en 90 días, ¿no?
Entonces, también saber cuáles son, obviamente, esos parámetros que tienes y que puedes ceder, pero también saber cuáles son los que no puedes, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí no me gusta hacer es, hay empresas que a veces me dicen como, necesitamos 5 propuestas, y es como que si necesitas 5 propuestas que te muestre, en realidad te va a cobrar muchísimo más, porque yo no hago una propuesta así nomás, ¿no? O sea, como que literalmente le metemos todo el corazón y el cariño y la investigación atrás, ¿no? Entonces, yo creo que este es un error que se tiene normalmente al inicio. No dejar los términos claros de cómo me tienen que pagar. Yo creo que en realidad, o sea, yo normalmente cuando contrato ilustradores o alguien que haga motion o cosas así, es para mí algo que les resta un montón de puntos, es que me digan como que no saben cuánto cobrar. Y es como que, ok, si tú no sabes cuánto vale tu trabajo, ¿cómo puedo yo definir cuánto vale, no, cuánto lo vale, ¿no? Y también algo terrible, yo creo que es como, uno, que no pidas anticipo. ¿Por qué? Porque literalmente con el anticipo un poco estás tranquila y segura de que, ok, que el tiempo que estás invirtiendo en generar esa idea ya está de cierta manera pagado, ¿no? Y esperar que todo se pague al final, como que grave error. ¿No? Ahí te pones la soga al cuello. Lo que normalmente yo hago, y todo esto les explico muchísimo más cómo establecer precios y cómo cotizar, es, primero yo hago un anticipo del 40%, les pido un anticipo del 40%, después durante el proyecto cobro el 30% más, y cuando ya se entrega el proyecto son los otros 30. Eso me permite que, si bien el proyecto se demoró demasiado porque, no sé, está pasando por un montón de revisiones o cualquier otra cosa pasa, yo ya tengo en mi bolsillo el 70% de las ganancias, ¿no? Entonces, esto creo que es primordial. No se olviden de tener el anticipo, ¿no? Y pensar que lo que tengo es un hobby y no un mega negocio. Yo siento que eso es algo literalmente que uno tiene que quitarse o sea, eliminar esa creencia, ¿no? Como que literalmente switch off a ese chip que tenemos, ¿no? O sea, si es que tú no te la crees, es como que es casi imposible que puedas venderte de una manera en la que te paguen como una empresa, ¿no? O sea, yo quiero un sueldo de empresa, yo no quiero un sueldo de un hobby, ¿no? Entonces, para mí esto es esencial. Créetela, créete que tienes una empresa, créete que tienes un emprendimiento, créete que tienes un negocio, ¿no? Y bueno, creo que otro error es que pensar que por ser joven mereces menos dinero o reconocimiento, ¿no? Entonces, o sea, claramente que la experiencia te va a dar, o sea, muchísimas herramientas, y quizás, no sé, alguien que sea ya experto en algo se demore 5 minutos, pero a veces, muchísimas veces la gente joven tiene ideas súper frescas, ¿no? Entonces, como que tampoco permitas que no sé, que te hagan creer que mereces menos dinero o reconocimiento por eso, ¿no? Por ser joven, ¿no? Y pensar que todo lo que hago tiene que ser perfecto y que le tiene que gustar a todo el mundo. Es como que, sorpresa, no le va a gustar a todo el mundo nada de lo que hagas, ¿no? O sea, como que literalmente vas a hacer un montón de cosas que tú creas que estén increíbles y que un millón de gente piense que es fatal, que está terrible y que está horrible, ¿no? Entonces, literalmente tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Y absolutamente nada tiene que ser perfecto, o sea, muchísimo más vale que el trabajo esté hecho a que esté perfecto como tal, ¿no? Entonces, ahora yo les quiero mostrar este otro TED Talk que me fascina. ¿Estás pensando en darte de alta como autónomo? Necesitas... Perdón. Ella es Brené Brown, no sé si la han escuchado. Ella es, bueno, una investigadora, escritora, da un montón de charlas porque investiga y trata temas que son un poco intangibles, ¿no? Como estudiar la vergüenza o estudiar la vulnerabilidad. Ella tiene un montón de charlas y también tiene unos libros que me fascinan. Todo lo que ella hace me encanta, ¿no? Justo mi hermana el otro día como que me llamó así como un poco desesperada, como que ñaña es hermana en quechua.
ya no sabes, cometí tal error en el trabajo, como que estoy súper nerviosa, que no sé qué. Y yo creo que se tiene que dejar de satanizar los errores, es como que somos humanos, o sea, como que es obvio que nos vamos a equivocar, ¿no? Y a veces no son errores tan grandes. Entonces, siento que hay que quitarle este poder al tema de que no te puedes equivocar. Y mucho de eso está ligado con la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, les quiero mostrar. My 1 years turned into 6 years. Thousands of stories, Habla de la hundreds of investigación long de interviews, justamente la focus groups. vulnerabilidad. At one point, people were sending me journal pages and sending me their stories, thousands of pieces of data in 6 years. And I kind of got a handle on it. I kind of understood this is what shame is, this is how it works. I wrote a book, I published a theory, but something was not okay. And what it was is that if I roughly took the people I interviewed and divided them into people who really have a sense of worthiness. That's what this comes down to, a sense of worthiness. They have a strong sense of love and belonging. And folks who struggle for it, and folks who are always wondering if they're good enough. There was only one variable that separated the people who have a strong sense of love and belonging and the people who really struggle for it. And that was the people who have a strong sense of love and belonging believe they're worthy of love and belonging. That's it. They believe they're worthy. And to me, the hard part of the one thing that keeps us out of connection is our fear that we're not worthy of connection, was something that personally and professionally I felt like I needed to understand better. So what I did is I took all of the interviews where I saw worthiness, where I saw people living that way, and just looked at those. What do these people have in common? And I have a slight office supply addiction, but it's another talk. So I had a manila notebook, a manila folder, and I had a Sharpie. And I was like, what am I going to call this research? And the first words that came to my mind were wholehearted. These are kind of wholehearted people living from this deep sense of worthiness. So I wrote at the top of the manila folder. And I started looking at the data. In fact, I did it first in this in a 4-day, very intensive data analysis where I went back, pulled these interviews, pulled the stories, pulled the incidents. What's the theme? What's the pattern? My husband left town with the kids because I always go into this kind of Jackson Pollock crazy thing where I'm just like writing and going and kind of just in my researcher mode. And so here's what I found. What they had in common was a sense of courage. And I want to separate courage and bravery for you for a minute. Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language, it's from the Latin word cur, meaning heart. And the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart. And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect. They had the compassion to be kind to themselves first and then to others, because as it turns out, we can't practice compassion with other people if we can't treat ourselves kindly. And the last was they had connection, and this was the hard part, as a result of authenticity. They were willing to let go of who they thought they should be in order to be who they were, which is, you have to absolutely do that for connection. The other thing that they had in common was this. They fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful. They didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating, as I had heard it earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness to say, I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees. The willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. They're willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental. I personally thought it was betrayal. I could not believe I had pledged allegiance to research
where our job, the definition of research is to control and predict, to study phenomenon for the. Bueno, este es otro TED Talk de mis favoritos en la vida. Y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, saber que cuando tienes, digamos, una empresa creativa en la que tienes que estar mostrando tu trabajo, es saber que vas a mostrarte a un montón de quizás de personas y que a muchísimas no les va a gustar y que literalmente es a veces no sé, es como que tener esta idea de que tienes que ser vulnerable, ¿no? O sea, como que tienes que mostrarte, tienes que equivocarte. Ahora en redes sociales mucha gente habla de la autenticidad, ¿no? Y la autenticidad literalmente va a tener un montón de errores, ¿no? Entonces, quitarle un poco ese peso a que tenemos que ser perfectos, a que no nos podemos equivocar, a que si hicimos un error, entonces es el peor error que podemos haber cometido, ¿no? Entonces, quitarle literalmente ese peso, ¿no? Entonces, siento que es súper importante tener esto tan claro dentro de el ámbito personal y también en el ámbito profesional. Normalmente cuando nos equivocamos somos los primeros no sé, azotarnos, ¿no? De que cómo hiciste esto, por qué hiciste esto, cuando a veces si es que una persona externa a nosotras, un amigo o quizás una persona que tenemos contrato se equivoca, podemos ser mucho más compasivos. Entonces, yo creo que ahora, y esto también lo estoy practicando mucho conmigo, es como tratarme un poquito más como una amiga cuando yo me equivoco, porque es evidente que me voy a equivocar. O sea, ese es el factor común de absolutamente todos los negocios. Entonces, y tienes que mostrarte, quizás muestres algo que no le guste a nadie, quizás le guste a todos, y que eso tampoco define tu valor personal, ¿no? Y nada, ahora yo lo que quisiera es que pongan, por ejemplo, otro tema hablando antes de la vulnerabilidad. Para mí, no sé, me resulta un poco, me siento un poco cohibida o tímida cuando me tengo que mostrar en redes sociales, o sea, mi cara explicando algo que ni sé qué, desde lo más superficial, como que se me ve súper cachetona, o soy una trabada, porque a veces sí soy una trabada cuando hablo, o no sé, o tiene importancia lo que digo, a alguien le va a interesar. Entonces, tantas de esas cosas a veces me han limitado de mostrar mi trabajo, de mostrar mi talento que nada, que ya no quiero que ese sea como que algo que me reste, ¿no? Entonces el ejercicio de ahora es qué has dejado de hacer por vergüenza o por miedo, ¿no? Entonces, uno de las respuestas que nos dieron en la masterclass en vivo era que muchas veces por miedo o vergüenza no dicen su comentario acerca de un proyecto, como que, no sé, el cliente quiere cambiar tal y tal cosa y en vez de decir, oye, no, esto no te funciona o creo que esto no está bien por tal o tal razón, porque funciona mejor de esta manera, porque tú eres el experto en eso. A veces nos limitamos a quedarnos callados, ¿no? Entonces, ¿qué sería eso que has dejado de hacer por vergüenza o por miedo? Y bueno. Ahora, ya les hablé de los errores, pero también quiero mostrarles todos esos aciertos para que ustedes también los puedan hacer, ¿no? Entonces, yo creo que algo primordial es tener una meta económica, tanto anual, saber cuál sería como que algo que tú quieres ganar anualmente, y después de eso te da una cierta noción de cuánto sería tu meta económica mensual, ¿no? Y a mí ahí me ayuda para saber como que cuánto es lo que yo debería estar generando semanalmente. Claro que va a haber fluctuaciones, claro que quizás hay una semana que no generes nada, pero quizás la próxima generes para las 3 siguientes, ¿no? Entonces, me permite hacer esto. Uno te permite un poco saber como que cuando ya hay o sea, otro tipo, o sea, su cuenta personal tiene que estar separada de su cuenta de empresarial, o sea, eso 100%, ¿no? Porque, y la idea es que te fijes como un sueldo. Entonces, dentro de esa meta económica mensual, aunque hayas superado tu meta económica mensual, tu sueldo sigue siendo tanto, ¿no? Entonces, no te gastes absolutamente todo lo que te entró ese mes, ¿no? Para que ahí tengas como un colchón para cosas que tengas que invertir para tu empresa o también tengas un colchón para las vacas flacas como tal, ¿no? Y estructurar los procesos, absolutamente todo, sea lo que sea que tú hagas, sea que seas diseñadora de moda, sea que seas ilustradora, sea que seas escritora, sea que seas fotógrafo, diseñador, estructura todos tus procesos. Yo creo que una mente creativa, cuando le dan solo una hoja en blanco, se puede un poco hasta frustrar, ¿no? Entonces, a ver, yo, por ejemplo, mi proceso creativo es
es casi un embudo y eso es lo que yo les explico a mi cliente. Al inicio va a ser una recopilación de información entre nuestras reuniones, entre nuestras entrevistas, entre absolutamente toda la investigación, el brief como tal. Después definimos tu personalidad, definimos un poco cuál va a ser tu estética y tu camino. Y después nosotros presentamos nuestra propuesta gráfica. Y de ahí eso nos permite que solo presentemos una propuesta como tal, ¿no? Entonces, estructurar todos mis procesos me permite un poco a mí como que liberarme de esa frustración. Tengo tanto que hacer y no sé ni cómo empezar, ¿no? Entonces, yo ya sé que mi paso 1 es este, mi paso 2 es este, mi paso 3 es este y el cuarto es este, ¿no? Y esto también yo les comunico a mis clientes y de cierta manera como nos da una estructura de el proyecto se va a dividir así. Todo esto, absolutamente todo esto, les explico muchísimo mejor y cómo estructurar procesos creativos en el curso de Vivir de Crear. Algo esencial también es validar nuestros dones, ¿no es cierto? Yo por muchísimos años pasé diciendo que no soy ilustrador y ahora que están terminando de hacer mi página web, me doy cuenta de que tengo tantos proyectos de ilustración, tantos proyectos de ilustración que se han enfocado en un branding o se han enfocado solo en ilustración o se han enfocado en packaging, ¿no? Entonces, si es que tú no validas tus dones porque no crees que tienes el suficiente talento, créeme que nadie lo va a validar tampoco. Entonces ahora yo sé que soy una increíble ilustradora y eso también lo transmito, ¿no? Entonces para los clientes eso les da muchísima más confianza de contratarme en este caso para una ilustración como tal. Entonces, si es que tú no validas tus propios dones, créeme que nadie más lo va a hacer, ¿no? Tener claro también que nuestra inversión es el tiempo. En mi caso, por ejemplo, lo que yo entrego no es una casa, no es un mueble, no es algo físico. Yo literalmente les entrego un link. Entonces, yo sé que absolutamente todo lo que yo hago, desde el paso 1, desde que yo estoy pensando en el proyecto, ya es mi tiempo, ya es una inversión de mi tiempo que no le estoy dedicando a otro cliente, ¿no? Entonces, y también saber que quizás tú te demoras 5 minutos en algo, pero si es que ese cliente se pusiera a hacer, primero tendría que aprender el programa, o en mi caso, ¿no? Tendría que aprender el programa y lo que sea, y también casi que una carrera de diseño y de estética y de cómo debería quedar, ¿no? Entonces, todo lo que tú inviertes de tiempo es valioso y tendría que ser cobrado, ¿no? También yo creo que es importante que para que no te satures, es dedicarle más tiempo a lo que eres bueno por naturaleza, ¿no? O sea, porque normalmente a veces quizás eso sea tu diferenciador. Por ejemplo, yo creo que uno de mis diferenciadores como estudio es que yo ahora como que utilizo muchísimo mis manos. Me encanta, siempre me ha encantado mancharme, pintar con las manos, bla, 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 bla. En un punto yo me sentía frustrada porque sentía que siempre estaba al frente de un computador. Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo es mezclar muchísimas técnicas manuales con también proyectos digitales. Entonces, yo creo que ese sí, ahorita se está convirtiendo en mi diferenciador, en mi valor agregado, ¿no? Entonces, dedícale tiempo a eso. O sea, en ese caso, yo le he dedicado muchísimo tiempo a pintar, a literalmente mancharme las manos, a estar un sábado aquí, pintar acuarela unas 6 horas seguidas. Y aunque no sea la mejor en eso, porque jamás lo voy a hacer, siempre voy a ver a alguien mejor, es seguir intentando, seguir puliendo ese talento, ¿no? También yo creo que hay una leve línea entre decir que sí y decir que no. Y yo creo que es bueno decir que sí cuando no tienes muchísimo que perder. Cuando yo recién empezaba, claro, ahí no tenía la cartera de clientes que tengo ahora. Eh, Ahora, por ejemplo, tenemos unos 6 proyectos activos mensuales. Entonces, al inicio, si tenía uno, era genial. Entonces, me acuerdo que llegaron unas chicas, eran 2 chicas de colegio que tenían un emprendimiento de mantequillas veganas. Y claro, no tenían mucho presupuesto, no me iban a pagar lo que en realidad valía mi trabajo en ese momento. Pero algo de mí, mi instinto, mi intuición, lo que sea, como me decía, haz este proyecto. Entonces me acuerdo que ese fue mi primer proyecto como de packaging como tal y también mezclado con, bueno, y tenía que ser el logotipo, las ilustraciones, bla, bla, bla.
Y ese a la final fue un proyecto que fue súper sonado. A partir de ese proyecto a mí me comenzaron a contratar muchísimas más personas y también ha sido uno de los proyectos que más ha salido como que en diferentes páginas de diseño en el mundo, ¿no? Entonces aprende a decir que sí cuando tu intuición también te lo dice y cuando no tienes mucho que perder, ¿no? Pero también yo creo que es importantísimo, más importante que decir que sí, es aprender a decir que no, ¿no? O sea, di que no a eso que te frustra, a lo que no en realidad no es tu fuerte, a algo que en realidad no sabes hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso, como que me gusta muchísimo, si es que no sé algo, primero referir a otras personas que sí son buenas o contratarlas para que hagan esa parte o también como o sea, delegar o pedir una comisión, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para yo poder dedicarme a esas cosas que me llenan el alma y que posiblemente sí puedan estar en mi portafolio, porque hacer tu portafolio también es la mejor carta de presentación para tener nuevos clientes como tal, ¿no? Y algo esencial es preguntar. Si no sabes algo, si no entendiste bien, si es que algo de lo que el cliente te contó crees que era importante y de verdad no lo entendiste, no tengas miedo de volver a preguntar. O sea, más vale que preguntes y te resuelvas esa duda al inicio que quedes como un bobo al final. Entonces, pregunta absolutamente todo. No te quedes con una sola duda de algo que tienes que hacer, de algo que te dijeron que quizás no entendiste. Pregunta. Esto sí les digo y les machaco, ¿sí? Yo a veces hago las preguntas más obvias eh, y a veces en este caso me di cuenta que no entendí. Entonces digo, para mí es como, yo ya no tengo vergüenza para nada en eso, ¿no? Y esto también es súper importante. Organiza tus semanas y tus días. O sea, saber qué es lo que tienes que hacer semanalmente para tú también poder organizar tus días y tus entregas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, organizo también de las prioridades. Las prioridades normalmente las pongo como en negrita en mi lista del día, ¿no? Y hay las otras cosas que obviamente son importantes, pero que no pasaría mucho si es que las hago al día siguiente, ¿no? Y también priorizar y dividirlo, por ejemplo, no sé, para dibujar yo prefiero tener una mente fresca en la mañana, entonces esa sería mi primera actividad. De ahí quizás las reuniones que son más habladas y todo, me gusta tenerlas en la tarde porque ya estoy un poco más cansada, ¿no? Y me gusta ahí interactuar más con personas. Entonces también definir un poco de cómo va a ser tu día y cuáles son esas actividades primordiales y cosas primordiales que tienes que hacer y también organizar de acuerdo a cómo está tu capacidad mental en ese día como tal, ¿no? Y anotar todas tus ideas. Yo creo que como creativos no nos podemos limitar a siempre buscar nuestras ideas y nuestra inspiración desde una computadora, ¿no? O sea, yo creo que a mí al menos como que un poco hasta me debilita, ¿no? A mí lo que me encanta es que literalmente el mundo sea como mi mood board para hacer cosas, ¿no? Entonces a veces estoy caminando, veo algo, le tomo foto y justamente para que no se me pierda en mis 7000 fotos de la vida, tengo ya una carpeta como carpeta instinto donde pongo todas esas fotitos que de cierta manera quizás no me sirvan para un proyecto puntual que estoy realizando en ese momento, sino que a veces me sirvan más adelante, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo, o sea, me encantaría tener un cliente que me contrate para hacer galletas porque tengo todo, desde el naming, concepto, ilustración, todo, ya tengo absolutamente todo y obviamente ni siquiera tengo el cliente, ¿no? Y también anota todas tus ideas, todas esas ideas, estas frases, lo que sea, anota en un bloc de notas en tu celular. Y es lo que les decía, quizás no tiene nada que ver con el proyecto que ahorita estás realizando, pero que quizás te sirva de inspiración más adelante, ¿no? Y haz el trabajo, carajo, eso sí, o sea, seguramente ya existe una aplicación que hace lo que haces, entonces, ¿cuál va a ser tu diferenciador? ¿Cuál va a ser el motivo para que a ti te paguen miles y no paguen $20 por un logotipo en una aplicación en internet, ¿no? Entonces, haz el trabajo, eso sí. Nada va a salir gratis en esta vida, ¿no? Y dedícale tiempo, como les decía, a las cosas que te encienden el alma, que quizás eso sea tu factor diferenciador, como les decía. Para mí en este caso ha sido pintar, entonces ha sido mancharme las manos, ha sido literalmente meterle más de eso, inyectarle un poquito más de esa pintura manual a mis proyectos que ahora vendo, ¿no? Y lo que también les decía antes, delega y pide comisión, o sea,
no vas a ser experto en todo y eso también está bien, ¿no? Entonces, delega las cosas que no sean tu fuerte. Y también si es que en ese caso quieres, digamos, no sé, en mi caso, por ejemplo, no me gusta nada de WordPress ni nada de armar las páginas web. Entonces yo lo que normalmente hago es como que, ok, yo alrededor del diseño web, ¿qué puedo hacer? Ilustraciones de web, que eso es algo que vendo. También hago asesorías estéticas de web y también diseño, digamos, páginas web, pero no me meto absolutamente nada en tema de programación. Para tema de programación, lo que les digo, miren, yo trabajo con tal empresa, ellos se dedican a hacer eso. Ellos también, de cierta manera, cada vez que les llega un cliente referido por mí, me dan una comisión. Entonces, de cierta manera, siempre termino ganando también, ¿no? Y algo esencial, en el curso de Vivir de Crear les pongo como una frase gigante, es como una mente creativa es una mente literalmente descansada, ¿no? Entonces, respeta tus descansos. O sea, dentro de ese to-do list diario, debería estar como que, ¿qué hago yo ahora para sentirme bien, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo hoy para un poco liberar esa tensión del día, ¿no? Una mente divertida literalmente es una mente creativa. Y muestra lo que haces, aunque no esté perfecto, o sea, un poco reforzando la idea que vimos en el video de Brené Brown. Yo cuando empecé, claramente no tenía muchos proyectos y clientes, como les decía, entonces en la página de Instagram comenzaba a veces a subir cosas que, no sé, hacía para mi exnovio, ¿no? Entonces él era chef, o bueno, es chef, no se ha muerto. Nada, yo hacía cosas, no sé, para sus deberes, ¿no? Entonces le hacía la cajita bonita, las ilustraciones, bla, bla, bla. Y claro, me acuerdo que una amiga en ese tiempo, ya no es mi amiga, bueno, tampoco es que no dejó de ser mi amiga por esto, pero me dijo como que, ay, qué ridícula, ¿cómo vas a poner los deberes de tu novio en ese punto? Y ahora agradezco tanto de que no borré o no dejé de poner cosas por ese tipo de comentarios, porque a la final todo eso me dio, digamos, como un portafolio o también experiencia y me permitió mostrar mi trabajo para que otros vean y quizás piensen que es algo lindo y me quieran contratar, ¿no? Entonces muestren absolutamente todo lo que hacen, ¿no? Entonces a veces uno deja de publicar, de subir, de mostrar lo que haces porque piensas que no es lindo, no es perfecto, ni se canto, y esa sería otra parte de las mentiras que nos decimos. Entonces esa mentirita mejor la guardamos en este cajón mental, ¿no? Y algo que me encanta también hacer cuando yo estoy un poco frustrada es estudiar a mis ídolos. O sea, literalmente para mí es esencial. O sea, ahorita estoy traumada con una chica que es mexicana, que se llama Carla Heredia. Y me encanta cómo publica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero a estudiar a tus ídolos es saber cómo publica, ¿no? Cómo son sus fotos, o también cuáles son los captions que ella hace, o dónde tiene su trabajo, o será que también tienen Behance, cómo es su página web, cómo son sus textos, absolutamente todo. Entonces, el ejercicio que les quiero hacer hoy es literalmente que esa personita que ya se les vino, o esa agencia que se les vino, o alguien que admiren, se les vino a la cabecita, hagan un 5 minutos de stalker, ¿no? Y ahí se pregunten, o sea, ¿cómo se está vendiendo esta persona? ¿Qué está publicando? ¿Cómo son sus fotografías? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son sus textos? Absolutamente todo lo que puedan ustedes desmenuzar de lo que están haciendo bien esas personas y también de cierta manera saber cómo yo lo pudiera aplicar en lo que hago como tal, ¿no? Y ahora, ¿cómo vender nuestro trabajo? Que eso sería como que digamos ya el broche de oro para finalizar, ¿no? Entonces, en el mundo, nosotros vivimos ahorita casi en un mundo virtual. Entonces, en el mundo cara a cara, cuando estás recién conociendo a un cliente, sería normalmente tú tendrías como que estarías súper bien vestidito, estarías toda perfumada, buenos zapatos, llegarías puntual, saludarías viendo los ojos, hablarías, digamos, con un tono bueno. Entonces, ese sería en el mundo cara a cara. Pero, ¿qué pasa en el mundo virtual, no? En el mundo virtual sería bueno como que tengas una marca, si es que no tienes una marca, quizás establece tu cromática, tus tipografías, utiliza una buena foto tuya,
diseña tu portafolio, tu LinkedIn o cualquier otra plataforma que te sirva para mostrar tu trabajo y métele ñeque a tus redes sociales. Literalmente eso ahora es una puerta gigantesca. Para mí, el 80% de los clientes que yo tengo son por mi Instagram. Todavía ni siquiera está lanzada mi página web porque la siguen trabajando, que espero que ya este mes esté lista, pero literalmente ahora Instagram es mi fuente de ingreso. Entonces, métele ñeque a tus redes sociales. Y eso sí, también, como en el mundo cara a cara, sé puntual. Yo creo que es hasta más malcriado llegar impuntual a una reunión virtual, ¿no? ¿Y qué pasaría dentro de, o sea, empezaste esa reunión, ya estás vendiéndote y bla, bla, bla? ¿Qué pasaría durante eso, no? Entonces, uno, sé tú liderando y guiando la reunión. Yo creo que cuando estás tratando de ver algo, si es que tú no tomas la iniciativa, si es que tú no te muestras como un experto en lo que haces, créeme que pierdes un montón de puntos, ¿no? Define también una vez que ya terminaste de explicar, de venderte, de hacer tu speech y todo, define cuándo vas a mandar tu propuesta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no me demoro más de 24 horas en mandar la cotización que me piden y también hacer un seguimiento de lo que tú mandas, ¿no? Y también genera tu speech. Entonces, yo ahorita les voy a compartir normalmente el speech que yo digo con clientes nuevos. Obviamente súper rápido, normalmente es como que, hola, ¿cómo estás? Que ni sé cuánto. Bueno, hago todas las preguntas necesarias acerca del proyecto nuevo y de ahí les digo, bueno, ahora te voy a contar un poquito de cómo es mi metodología de trabajo. Al inicio lo que yo te voy a enviar justamente es un brief para que me ayudes respondiendo todas esas preguntas, pero no es el brief normal, ¿no? No es que te va a preguntar la misión y visión de tu empresa. Obviamente eso es algo importante, pero yo siento que ya son conceptos un poquito obsoletos, sino que te voy a preguntar ciertas cosas que me ayuden a mí a definir tu personalidad de marca. ¿Por qué? Porque el branding tiene muchísimo que ver con la psicología. Entonces, lo que nosotros definimos al inicio sería uno de los 12 arquetipos que dijo Carl Jung para literalmente definir cuál va a ser tu tono de voz de marca, cuál va a ser tu personalidad, cómo te vas a comportar, cómo debería ser también tu mundo visual y comunicacional. Entonces, al inicio definimos eso y la primera presentación que yo te hago es presentarte esto como tal, ¿no? Presentarte tu personalidad de marca y también mostrarte casos de éxitos que quizás no tengan nada que ver con lo que tú haces, pero que nos sirvan como un referente del mundo visual, ¿no? Entonces, una vez queda aprobado esto, nosotros comenzamos el tema de diseñar. Entonces, ahí comenzamos a diseñar lo que normalmente, ahí digo, por ejemplo, te ofrezco tal y tal cosa y la segunda presentación es esto. Después, al final lo que tú vas a tener justamente es un manual de marca, todo lo que normalmente yo entrego y vas a poder tener acceso a todos los archivos editables en un link en la nube para que tengas acceso siempre. Entonces, literalmente así es un poco como me vendo, cuál es mi speech. Y ahí en este ejercicio me gustaría que hagan su speech. ¿Qué sería también el después? El después de ya que acabaste la reunión, ya te vendiste y bla, 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 es primero, yo creo que es importante un poco diseñar tu cotización, o sea, no se te ocurra mandar precios por WhatsApp en un mensaje X, ¿no? Si quieres que te traten y te paguen como empresa, comienza a comportarte como una, ¿no? Utiliza correo, Slack, Telegram, cualquier otra plataforma que sea un poquito más, o sea, que sí, que se vea que esto es que están hablando con un profesional. Y como les decía antes, haz seguimiento. Entonces, ahora es el ejercicio que les decía de generar su speech. Entonces, me gustaría que escriban y piensen bastante bien cuál sería esas cosas que tendrías que decir en una reunión y que no pudieras dejarlas pasar, ¿no? Para venderte bien. Ahora, yo creo que el bloqueo creativo y la procrastinación son como mejores amigos, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que también hice con mi psicóloga y ella me decía como que normalmente cuando estás procrastinando y eso hace que se generen los bloqueos creativos, es porque en realidad no sabes muy bien de dónde empezar. Entonces, por ejemplo, si es que tú estás remodelando tu cuarto, ¿no? Entonces, cuando estás remodelando tu cuarto, quizás tienes que cambiar el color de la pared, tienes que comprar otra alfombra, tienes que, no sé, cambiar el edredón, poner ciertos cuadritos en la pared, cambiar los enchufes, bla, bla, bla.
Entonces, ¿qué sería algo para mí para dejar de procrastinar? Y claro, cuando tienes tanto que hacer, a veces te bloqueas, como que no sabes ni cómo empezar, ¿no? Entonces, ahí es importante saber, a ver, qué elemento haría de verdad una diferencia visual dentro de mi habitación. Por ejemplo, cambiar los enchufes será esencial, más esencial que cambiar la pared. Que pintar la pared. Entonces, absolutamente no, ¿no? Entonces, quizás los enchufes y esos detallitos chiquitos, es preferible las dejo al final. Por ejemplo, en este caso, haciendo la masterclass, es más importante el contenido que la presentación esté bonita. Obviamente, quiero que la presentación esté bonita, pero no, o sea, ¿de qué me sirve que la presentación esté hermosa si el contenido es terrible, ¿no? Entonces, saber para evitar un poco la procrastinación y eso que no te genere un bloqueo creativo, es saber todos esos detalles de ese proyecto que en realidad van a marcar la diferencia. Y después, al final, cuando ya tengas, digamos, el lo esencial hecho, ya poderte dedicar a esos detalles que son importantes, pero que tampoco van a cambiar el rumbo del proyecto como tal, ¿no? Y nada, yo creo que esto resume bien el tema de la masterclass y ahora yo les quisiera contar acerca del curso de Vivir de Crear que empezamos desde sábado 15. Dura 3 semanas y es un curso que literalmente te servirá para evitar bloqueos creativos al momento de crear, para desarrollar conceptos de marcas que realmente sean auténticos y no la típica. O sea, te enseño también dónde buscar, cómo buscar inspiración. Literalmente este curso también te va a ayudar para que aumentes tus ganancias, para poder establecer mejor precios. Eh, También te ayudará para que literalmente tu cliente esté on board en el proyecto, pero que tampoco sea un estorbo, que nosotros no seamos robots de lo que ellos quieren que hagamos, y para crear un proceso creativo que te sirva en todos tus proyectos, ¿no? Entonces, como les decía antes, es muy, o sea, pudiera ser muy abrumador sentarte y tener que hacer un montón de cosas y ni siquiera saber cómo tienes que empezar. Entonces, definir tu proceso creativo que puedas aplicar en todo es esencial para una persona creativa, ¿no? Y algo esencial igual es para que vendas tus propuestas con una mínima posibilidad de rechazo. De nada sirve tener el proyecto más hermoso del mundo si es que no te sabes vender. Entonces, te enseñaré un poquito de absolutamente todo esto, ¿no? ¿Qué vas a tener al finalizar el curso? Vas a tener un proceso creativo alineado, vas a saber venderte como un crack, vas a tener menos rechazos creativos y crear marcas que perduren en el tiempo. ¿Qué incluye el curso? Primero hacemos te enseño a hacer como un brief, ¿no? Literalmente, cómo te vendes, te trato. Entonces vas a saber cotizar, establecer precios, hacer tu speech. ¿Y esto para qué sirve? Justamente, ¿cuáles serían esas preguntas que van a hacer, de cierta manera, que te van a ayudar para crear el concepto perfecto para el proyecto que estés generando, ¿no? Y también saber cuáles son esas preguntas como clásicas que son importantes, pero también buscar esas preguntas que son en realidad fuera de la caja, ¿no? Generar una personalidad. O sea, absolutamente todo lo que tú haces debería tener una personalidad. ¿Para qué? Para que literalmente cualquier decisión que hagas posterior tenga coherencia, ¿no? Entonces hablaremos de los arquetipos de marca, cuáles son todos esos 12 arquetipos, también casos de arquetipos para que veas la diferencia, tanto gráfica como comunicacional, ¿no? Y cuál es esa promesa de marca, qué es esa promesa de marca que no puede cambiar. Por ejemplo, estaba trabajando con un proyecto que era como que querían que toda la marca sea súper green y sustentable, pero no hacían absolutamente nada. Entonces, o sea, no eran una marca green, ¿no? Entonces utilizaban un montón de plástico. Entonces, cuando no tienes definida bien tu promesa de marca, es casi, o sea, pierdes tanta credibilidad si es que no le estás cumpliendo. Entonces, una marca literalmente tiene que seguir cumpliendo su promesa día a día, ¿no? Y también ahí te enseño acerca bueno, ya sería el camino gráfico, ¿no? ¿Cuáles serían esos clichés que normalmente se tiene? Es decir, por ejemplo, si estoy trabajando con una marca de chocolates, el cliché sería, no sé, utilizar el color café,
utilizar la plantita del cacao o el cacao como tal. Entonces, ¿cuáles serían esos clichés y cuáles serían las otras ideas que estarían un poco más novedosas, ¿no? Te enseño literalmente te muestro como mis lugares donde yo me inspiro un montón que no necesariamente tienen que ver con el mundo del diseño, ¿no? Y ahí empezamos ya a crear. Literalmente ahí te enseño a cómo presentar y vender tu propuesta y a seguir, digamos, todos estos pasos para que en realidad se vea y se refleje en tu presentación todo lo que has venido trabajando, ¿no? Y también tenemos esta invitada especial que nos hablará acerca del bloqueo creativo. Normalmente cuando estás bloqueada creativamente tienes la opción 1, salir corriendo, o la opción 2, tener esta clase con Susana Ramírez. Eh, ¿Cómo funciona? El curso va a ser el 15, el 23 y el 29 de octubre a las 11 de la mañana, hora Ecuador, a las 6 de la tarde, hora España. Van a tener 3 workbooks descargables, va a ser 3 sesiones en vivo y una clase pregrabada. Esto dura 3 semanas y tienen acceso a los videos de las clases en vivo y tienen también acceso a cualquier actualización del programa que haya en el futuro. Entonces, eso es un poquito de cómo funciona Vivir de Crear. En el link de mi página de Instagram pueden acceder como que a toda la descripción entera del curso como tal para que le den una ojeada más profunda. ¿Y cuánto cuesta, no? Entonces pueden hacer un pago de $222, se ahorran ahí 26, pueden hacer 2 pagos de 124 o también 3 pagos de 83. Todos los pagos tienen que ser antes de que se acabe el curso como tal, ¿no? Pueden pagarlo con transferencia, PayPal o tarjeta de crédito y recuerden que esta es la última edición que habrá este año y también es la última edición de por vida con este precio. Obviamente todas las actualizaciones que estamos haciendo vamos a subir el precio más adelante, ¿no? Y nada, les quiero agradecer por haber compartido este tiempo y este espacio conmigo. Estoy muy emocionada de ver todo lo que siguen creando y también de derrumbar todas esas creencias limitantes que no nos permiten vivir de la carrera que queremos. Y espero que en realidad de todo corazón les vaya excelente en todo lo que emprendan, en todos sus sueños, ¿no? Y esto ha sido un poquito de lo que Instinto Estudio quiere crear. O sea, no solo quiero hacer marcas, sino también quiero compartir mi conocimiento. Y estoy muy, muy agradecida. Espero que les haya gustado. Y bueno, eso es todo por hoy. El link les va a llegar, no sé si al correo, lo voy a postear en YouTube, pero pues nada, les agradezco un montón. Un beso a todos.